¿Continuamos entonces? Muy bien. Bueno, pues ahora yo voy a dejar de compartir. Eh, Vamos a hablar de inteligencia artificial y el lenguaje, ese gran tema, ahora mismo. Y entonces quien nos lo va a trasladar es nuestro responsable de inteligencia artificial, nuestro coordinador, Juan, a quien os presento, Juan Tuñas, que además de varias virtudes, no solo técnicas, tiene una fantástica y es la de que sabe explicarse de una manera muy didáctica y muy amena. Con lo cual, bueno, reitero que tenéis preguntas y respuestas para que podáis trasladarlas. No le vamos a interrumpir, si os parece, a Juan, salvo que sea meramente imprescindible, hasta que finalice y en ese momento podréis hacer las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Adelante, Juan, por favor. Genial. Muchas gracias por la presentación, María. Efectivamente, vamos a entrar a explicar un poquito todo el tema de la inteligencia artificial que hay detrás del algoritmo de HumanEye. Voy a intentar hacerlo liviano, como bien has dicho, María, intentar hacerlo, bueno, que sea fluido, ¿vale? Hay muchas cosas técnicas, pero voy a intentar evitarlas y que todo el mundo entienda lo que hay detrás, ¿vale? De inteligencia artificial. Creo que ya lo podéis, se ve, ¿no? La presentación. ¿Se está compartiéndose? A ver si podéis confirmarme. Ok, pues vamos allá. Realmente tengo que empezar desde el punto de partida, ¿vale? Que no es realmente mi área. Este área del punto de partida está liderada por la doctora Bea, ¿vale? Doctora en psicología, y nuestro investigador en psicolingüística, Damaso, de la Universidad de Navarra. ¿Vale? Pongo este punto de partida antes de la IA porque es la hipótesis científica que se lleva corroborando desde hace 10 años, ¿vale? En el que han trabajado muchísimos investigadores desde hace décadas, y que es tratar de ver cómo el lenguaje representa nuestra personalidad. ¿Vale? A partir del año 2009-2010 empezaron a mostrar los primeros estudios que ya presentan una fuerte evidencia en virtud de esta hipótesis. ¿Vale? Se ha tardado tanto tiempo en conseguir estos primeros resultados porque la forma de estudiarse estos comportamientos y de procesar el texto hasta hace bien poquito ha sido bastante compleja. ¿Vale? Incluso desde que yo estoy trabajando en esto hace ya más de 10 años, cuando empezamos a estudiar en cómo procesar el lenguaje natural, lo que hacemos es recapitular una serie de reglas que tiene el lenguaje, tanto léxicas, sintácticas y semánticas, y tratábamos de programarlas y ver si se cumplen en los textos, ¿no? Esta es la manera, durante décadas de investigación, se ha conseguido obtener resultados en este sentido, ¿vale? Y entonces, a partir de este momento, nosotros cogemos esto como punto de partida. El lenguaje representa nuestra personalidad. Mientras todos trabajábamos en esa forma de hacer procesamiento del lenguaje natural, los grandes del sector estaban preparando por detrás el gran cambio que ha supuesto la irrupción de los nuevos modelos del lenguaje que introdujeron tanto Google como GPT, ¿vale? Y es en ese momento donde nosotros vemos la gran oportunidad de conseguir y procesar ese lenguaje para extraer esa personalidad que está en él, ¿vale? El gran salto que dieron estos nuevos modelos cuando han salido a la luz, y creo que ya todos conocemos lo que es el ChatGPT y lo que ha supuesto en el campo del procesamiento del lenguaje natural, nosotros nos basamos en los mismos principios en los que se basan esos algoritmos, ¿vale? El mayor de ellos es la T del GPT, que por eso le han puesto ese nombre y que nos viene muy bien a nosotros ahora para explicarlo. Esa T que significa el transformer, ¿vale? Y no son los transformers que vemos en las películas y demás, muy chulos y demás. Es mucho más simple el concepto en sí mismo. ¿Vale? Un transformer lo que hace es transformar el texto en números, ¿vale? Y aquí podríamos tener millones de formas de hacer una conversión de texto en números, ¿vale? Pero lo que idearon ellos, y por lo que esto es una genialidad y ha supuesto la irrupción y sobre todo asentar el estado del arte en absolutamente todos los campos del procesamiento del lenguaje natural, es que son capaces de transformar el texto en números conservando todas las relaciones del lenguaje detrás, ¿vale? Y como te digo, una vez sacaron estos transformes y se han puesto a realizar las validaciones, se han situado como estado del arte en todas y cada uno de los métodos de análisis del procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Métodos de validación. Es decir, ha sido absolutamente disruptivo cómo estos algoritmos han mejorado todo el sector. Pero claro, ¿cómo han conseguido hacer ese algoritmo que transforma tan bien los textos en números guardando todas esas relaciones? ¿Vale? No voy a ahondar muchísimo en esto. Es más, tenemos un vídeo en YouTube en donde tuvimos que dar una charla a diferentes miembros de la empresa de IBM, en donde explicábamos este tema. Si os interesa, podéis pedírnoslo por email
y os lo enviaremos, ¿vale? No voy a entrar mucho más en cómo se realiza esta transformación en números. Si lo queréis, os lo podemos pasar ese vídeo. Pero bueno, para que lo entendamos fácil y rápido, la clave está en la P del GPT, ¿vale? Que es el preentrenado. ¿Qué quiere decir que está preentrenado? Quiere decir que han cogido todos los textos existentes en Internet, y hablamos de millones y millones y millones y millones de textos, y pasándoselos a este algoritmo, como todos esos textos están bien escritos, ha sido capaz de recoger, bien escritos me refiero a que, bueno, significa en el lenguaje, nadie ha escrito mal para expresar una idea, al menos ha querido expresarla, ¿no? Entonces el lenguaje, de cierta manera, es correcto. Ha conseguido coger todos esos miles de millones de textos y procesar esas relaciones que hay entre esos textos. Y de ahí crear estas transformaciones o cómo transformar un texto en números, guardando esas relaciones que ha visto en todos esos millones y miles de millones de textos. ¿Vale? Entonces, esos millones y millones de textos reales de donde aprender las relaciones. Estas relaciones vamos a darle ya un nombrecillo, ¿vale? Para quedarnos con él, que son aspectos lingüísticos. Y le damos este nombre tan genérico porque en realidad dentro de ello está todos los tipos de relaciones léxicas, semánticas, sintácticas y muchas más allá, que dado la capacidad que tienen estos algoritmos de procesar ingentes cantidades de datos, hemos sido incluso incapaces de ver cuánto más allá es capaz de hacer el algoritmo, ¿vale? Una vez que se utilizaban estos algoritmos de transformadores y empezaron a ver cómo procesaban problemas antiguos que intentábamos resolver con la programación de reglas, se ha visto que lo hacen muchísimo mejor y funcionan en todos los problemas mucho mejor que los anteriores, ¿vale? Entonces, de alguna manera son capaces de recoger todos y guardar todos estos aspectos lingüísticos que hay en los textos y relacionarlos entre sí, ¿vale? De alguna manera, gracias a los transformes preentrenados, los algoritmos son capaces de entender el texto y sus relaciones, ¿vale? Os pongo aquí algunos ejemplos en la diapositiva. Os digo, frecuencias relativas de palabras, léxico, sintaxis semántica, distancia entre palabras en diferentes contextos, elementos semánticos, cohesión y relación de ideas en un texto. Tener en cuenta que lo que se habla de que estos grandes modelos de lenguaje, ¿vale? Que es como se llaman LLMs, que hemos puesto antes, son capaces de guardar toda esta información en billones de parámetros. No sé si habéis escuchado alguna vez esto, pero son billones de parámetros. Es decir, cuando nos dedicamos a programar las reglas gramaticales para procesar los textos antes, éramos capaces de meter todas esas reglas en cientos, miles, y miles ya eran muchas de reglas, ¿vale? Estamos comparándonos con algoritmos que son capaces de guardar esta información en billones de parámetros. Es decir, cuando nosotros podemos saber qué parámetros guardan estos aspectos lingüísticos que estoy mostrando, somos capaces de verlo. Pero hay miles de millones de parámetros subyacentes que incluso no sabemos cuáles son y que están funcionando por detrás, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetirlo porque es clave en esto. Estos algoritmos han sido disruptivos y han mejorado todos y cada una de las validaciones donde se hacía el lenguaje natural. Bueno, pues una vez entendemos el texto y sabemos guardar y las relaciones que hay en sí mismas y sabemos que ese texto va a ser diferente para una persona, una personalidad y otra, porque la personalidad se expresa en el texto expresa la personalidad. Si partimos de esa hipótesis y somos capaces de ver qué relaciones hay en un texto, cómo lo relacionamos con la personalidad. Pues bien, vamos a intentar hacer la analogía, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros para, leyendo un texto, tratar de ver qué personalidad hay detrás de ese texto, qué persona la ha podido escribir, ¿no? Pues lo primero que pensaríamos sería ver nuestra experiencia, haríamos grupos de personas en nuestra cabeza bastante, bueno, nublosos, ¿vale? No muy precisos, donde veríamos a gente, pues a lo mejor un poco más neurótica, un poco más abierta a experiencias, tal, intentaríamos ver, bueno, tratar de inferir qué cosas dicen ese tipo de personas y ver si está en ese texto, ¿vale? Claro, aquí la subjetividad es enorme, primero, porque no todos nos hemos, bueno, cruzado con todas las mismas gente, hay personas y mismos tipos de personalidad, ¿vale? Entonces, necesitaríamos un estándar, ¿vale? Para hacer este tipo de trabajos. Pues, de alguna manera, el algoritmo también. Necesitamos un experto que nos diga, oye, esta persona tiene esta personalidad y ha realizado este texto, ¿vale? Es decir, necesitamos expertos que nos digan la personalidad de la persona detrás que escribe el texto, ¿vale? A esto, en el tema del Machine Learning y en la inteligencia artificial, se le llama un aprendizaje supervisado, ¿vale? Porque hay alguien que te dice la variable final que se conoce, ¿vale? El suelo de verdad, que también se le conoce. Es decir, esta persona tenía esta personalidad, ¿vale? Y este grupo de expertos, con este aprendizaje supervisado, lo conseguimos de tres maneras diferentes. Primero,
la observacionalidad, ¿vale? Expertos observando a la persona que está escribiendo el texto. Luego, las reglas lingüísticas de las que hemos hablado antes y que se llevan estudiando durante décadas, también las incorporamos en el entrenamiento del algoritmo. Y por último, también incorporamos ciertos test psicométricos, ¿vale? Y con la conjunción de estas tres suelos de verdad es como tratamos de etiquetar los textos diciendo esta persona tenía esta personalidad, ¿vale? Entonces ahora mismo tenemos el texto, como hemos dicho, las relaciones que hay en el texto convertidas en numeritos y además tenemos el dicho que este texto lo ha escrito una persona con esta personalidad, ¿vale? Tenemos textos etiquetados por conocimiento experto con la personalidad del que escribe. ¿Qué hace el algoritmo entonces? Y lo he puesto en una frase a ver si se entiende y punto. El algoritmo encuentra la variabilidad de estos aspectos lingüísticos presentes en textos de diferentes personalidades. Es decir, que si una persona con una personalidad A y una persona con una personalidad B escriben un texto, en A va a haber unos aspectos lingüísticos, en B va a haber otros, y esto, como están codificados matemáticamente, el algoritmo es capaz de encontrarlo. Y cuando venga un nuevo texto, va a decir, ¿se parece más a se parece más a B o está en el medio? Porque sé qué algoritmo, qué aspectos lingüísticos debería tener A. ¿Vale? Y ahí es donde ha aprendido todos esos aspectos lingüísticos que tiene ese tipo de población con esa personalidad. Y eso, recordemos, se lo ha dicho un experto. ¿Vale? Entonces, por hacer un resumen y ir concluyendo con esto, para que se nos quede bien grabado, nos basamos en la misma tecnología que los grandes modelos del lenguaje. Para hacerlo más fácil, en el GPT utilizamos la T de los transformers, utilizamos la P del entrenado y utilizamos un aprendizaje supervisado, etiquetando y que un experto diga qué personalidad cada uno, ¿vale? Entonces, en este sentido, dado un nuevo texto, cuando lo procesamos, el algoritmo es capaz de decir que se parece a una persona con extraversión y nos da un valor de extroversión, el valor 53. Y después de haber hecho toda esta teoría, haber estudiado todo esto, haberlo aplicado, tenemos una extraversión del 53. Y como diría mi sobrina, que la saca la edición, la pobre mamona ella, ¿pero qué dices? ¿Qué significa un 53 en extroversión? Después de todo el trabajo que hemos hecho, la fundamentación científica, ¿qué es el 53? ¿Qué hacemos con ese 53? ¿No? Pues como en todas las ciencias humanas y de humanidades, una vez tenemos una métrica, necesitamos establecer qué es esa métrica, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo y que creo que se va a ver. Una persona de 1,83 centímetros ¿es una persona alta o es una persona baja? Pues bueno, según mi experiencia, y por lo que yo me he ido rodeando de la gente que me ha rodeado, perdonad, mi experiencia es que sí, que una persona de 1,83 es una persona alta. Claro, cuando me fui de Erasmus a Rotterdam, 1,83 yo era el bajito, la verdad, de toda la gente de allí. Sin embargo, cuando voy, por ejemplo, a recoger a mi sobrina al colegio, pues soy de los altos. Vamos, soy de los más altos. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado que nos da de personalidad es un resultado relativo, que depende con quién lo comparemos. Y esto es muy importante porque, como os digo, todo el trabajo que hay detrás de la inteligencia artificial, que saca un resultado fiable, validable, que está validado, ahora explicaremos cómo, realmente luego tiene que ser claramente interpretado. ¿Vale? No nos basta que desde nuestra subjetividad veamos un dato de una persona es muy alta y nos quedemos ahí. Tenemos que tratar de interpretar que ese muy alto se refiere a toda con la población a la que estás comparando. ¿Vale? En ese caso, como digo, nosotros tenemos una muestra de más de 2.000 personas en donde sacamos esa calificación de alto o bajo. ¿Vale? Ese 53 es alto o bajo, dependiendo con qué lo compare. Y nuestra muestra tiene más de 2.000 personas en donde sitúa a esa persona dentro de esta muestra. ¿Vale? Ese resultado hay que interpretarlo en ese sentido. Esta persona es alta con respecto a una población entera normal. ¿Vale? A lo mejor un niño de 18 años y nos sale, un chaval incluso más pequeño, pues cuando lo comparamos con adultos, es normal que tenga un muy bajo. Una expresión muy baja, ¿vale? Un resultado adecuado a la comparación que hacemos con la población. ¿Vale? Y ya voy terminando con el tema de validación, ¿vale? Cómo realizamos la fundamentación científica y la validación científica de estos algoritmos. ¿Vale? No solo la parte de los transformers que hemos hablado, que está muy validada el cómo recupera esa información y es capaz de guardar las relaciones del lenguaje, sino cómo luego lo aplicamos a que mida bien la personalidad, ¿vale? Y sea capaz de encontrar esa variabilidad de estos aspectos lingüísticos entre las diferentes personalidades. ¿Vale? Y como en realidad lo hemos entrenado con 3 aspectos que hemos comentado antes,
validación de expertos, reglas lingüísticas y test psicométricos, pues realizamos los 3 tipos de validación acorde a cada uno de ellos, ¿vale? Validación de expertos, que le consideramos validación de campo, la validación psicolingüística para ver estas reglas lingüísticas que se cumplen en las poblaciones de diferentes personalidades, y luego una evaluación psicométrica, es decir, que nuestra herramienta sirve como haría un psicométrico para medir la personalidad de una población, ¿vale? En este sentido, nuestros resultados, que ya tenemos resultados de validación bastante prometedores. En el estudio de campo, un gran resultado, un 85% de los expertos están de acuerdo o muy de acuerdo con el nivel de evaluación. Las reglas lingüísticas y validación lingüística estamos a punto de publicar, tenemos los primeros resultados y estamos viendo dónde publicar estos primeros resultados, ¿vale? En la validación lingüística, como veis, lo que sacamos es para cada rasgo de personalidad qué aspectos lingüísticos, ¿vale?, subyacen detrás de esa población, ¿vale? Son temas léxicos, semánticos, sintácticos y luego otros mucho más allá, ¿vale? Pero estos son los que podemos recoger, que se han ido estudiando durante estas décadas y que ahora podemos decir que están detrás de estos y que nosotros somos capaces de encontrarlo. Por último, las correlaciones entre las diferentes facetas, como explica antes María, hay unas pequeñas relaciones entre las facetas de cada uno de los factores, ¿vale?, que deberían conservarse en toda población medible con una herramienta de psicométrica, ¿vale? Y esto es lo que realizamos. Estos procesos de ver que se correlacionan exactamente como deberían, ¿vale? Que dada una población, la personalidad de toda esa población se distribuye de una manera normal, como haría cualquier población humana, ¿vale? Estos resultados también están siendo bastante prometedores y pronto pasaremos a su publicación. Bueno, espero que haya sido digerible, sobre todo a estas horas, y no nos haya atragantado mucho la digestión.